Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Primera Tarde aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María. Estamos iniciando un nuevo programa, felices de compartir un nuevo programa con todos ustedes que están en la ciudad, que están en la región, a través de los distintos cable operadores. Llegamos a más de 150 localidades en toda la región, en Villa María, en Villanueva, a través del cable operador AMBA. Ya somos más de 25.000 los abonados a este cable operador, sin lugar a dudas el más importante que tiene todo el conglomerado. Mi nombre es Martín Aranís, junto a Valentina Gago, junto a Josefina Pérez, a Luis Pérez de Celis, el equipo completo de Primera Tarde. En este caso te vamos a contar que estamos aquí en la Medioteca, en el centro de la ciudad. Vamos a hacer un programa diferente, un mano a mano con Alejandro Marchesán. Aquí tengo en mi mano el enorme currículum que tiene Alejandro Marchesán, que viene a presentar su último libro, Sentido Existencial, para hablar de muchos temas que forman parte de la vida cotidiana de ustedes, también de las empresas, de las organizaciones. Una linda charla con Alejandro, quien tiene una enorme experiencia, una enorme trayectoria, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Yo voy a mencionar algunos de los títulos que ha logrado a lo largo de su carrera. Es doctor en Pensamiento Complejo, es doctor en Recursos Humanos, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, graduado en Gobernabilidad y Gerencia Pública, graduado en Dirección Estratégica, facilitador profesional referente, Master Coach ontológico acreditado, neuropsicoeducador. Es increíble el currículum que tiene Alejandro y es increíble la charla que vamos a tener con él. Y además ha trabajado en grandes empresas en Argentina y también en Latinoamérica, empresas y organizaciones como Apresid, como American Express, como Bayer, para mencionar algunas, Colgate. Es increíble el currículum a lo largo de toda una vida, de toda una trayectoria de trabajo en las organizaciones, en las instituciones y dándole importancia a estos nuevos conceptos que tal vez no son tan nuevos, pero algunas instituciones, algunas organizaciones recién lo están conociendo, recién lo están aplicando y algunas que todavía no han llegado, y vamos a escuchar un poco las consecuencias de esas empresas que todavía no están adecuadas al nuevo tiempo, al nuevo mundo, ¿no? Y por supuesto vamos a hablar del libro, de la condición humana, de los cambios que se han producido en el último tiempo a través de la tecnología, a través justamente de nuevas formas de vinculación entre las personas. Por eso te invito a quedarte con nosotros, a escuchar la entrevista con Alejandro Marchesán. A la vuelta, por supuesto, vamos a hacer algunas reflexiones. Escuchamos a Alejandro en este mano a mano aquí en la Medioteca, en el centro de Villa María. Primero, buenas tardes, gracias por charlar un rato con nosotros, un gusto la verdad. Bueno, hoy presentando tu último libro, creo que es, de la cantidad que has publicado ya, me parece que está bueno poder mostrar un nuevo material, así que bueno, contame un poco la sensación y qué venís a contar. Bueno, buenas tardes, primero a vos, a toda la audiencia. Venimos, ya no es la primera vez, ya hemos venido varias veces aquí a Villa María por distintas actividades y la segunda vez que presentamos aquí, en esta biblioteca tan hermosa, Mariano Moreno. Estamos presentando un libro que se llama Sentido Existencial y trabajamos 3 categorías de esa existencia que está con alguna crisis de sentido, precisamente la crisis, la finitud y la esperanza. Así que estamos en un recorrido nacional con distintas ciudades, venimos de ya
una cantidad de ciudades presentándolo. Estamos hoy aquí, la semana que viene estamos en Neuquén, después en Pilar, después en Tucumán, después en Salta. Hoy acaban de confirmar 9 de julio, Corrientes, así que tenemos por delante un lindo recorrido. Bueno, contar un poco a la gente de Villa María, de Villanueva, de toda la zona, nos vemos más de 150 localidades. Digo que son una persona que trabaja mucho, tenés un currículum muy amplio, muchos libros publicados. Digo, en ese sentido, para vos, ¿qué significa todo este camino, todo este recorrido que has tenido a lo largo de tu vida? Me suelen preguntar cuando hacemos estas notas por qué este libro y por qué este título. Y me gusta reflexionar que para un escritor como yo, que no es un escritor profesional, yo no vivo de la escritura. Para mí escribir es un refugio. Escribir es primero atender necesidades personales que vamos encontrando y coincidentemente son necesidades que están en la sociedad, que están en el mundo. Así que de los libros anteriores que hablan de liderazgo era un tema propio de conceptualizar el liderazgo en mi vida. Había aprendido un liderazgo y ya no funcionaba. Después que teníamos situaciones de que no nos encontrábamos los seres humanos con un serio problema de comunicación, entonces escribo sobre comunicación. Y este libro es un libro que se llama Sentido Existencial, que parte, por supuesto, siempre desde la inquietud interior, pero también mirando, y cualquiera que esté escuchando esto se puede dar cuenta más rápido que tarde, que estábamos con una crisis de sentido los seres humanos. Si no, no pasarían todas las cosas que pasan. Si los seres humanos, en lo individual, en lo relacional, en lo colectivo, esas personas que están escuchando y viendo esto, estuviesen con sentido existencial, con propósito, unos con otros, no veríamos las cosas que vemos a nivel global, a nivel local y a nivel regional. ¿Y cómo lo explica eso? ¿Desde la pérdida tal vez de valores, o se han generado nuevos valores que tal vez no son los que generan esos vínculos comunicacionales entre las personas, entre las instituciones? No es una respuesta sencilla y mucho menos lineal, ¿no? Que ante la pregunta que es válida, nosotros tengamos una respuesta. Para esa pregunta que es compleja necesita una reflexión compleja, y cuando decimos compleja, decimos de múltiples elementos, de múltiples variables. La complejidad no tiene que ver con lo complicado, con lo intrincado, con lo rebuscado. En la complejidad hay cosas complicadas. Pero generalmente lo complicado lo hacemos nosotros. La complejidad es compleja per se, o sea, por sí misma. Entonces es una pregunta compleja y que requiere una evaluación y una respuesta con muchas variables. Una de las que vos decís, que es muy clásica, hemos perdido el norte, los valores, sí, pero ya queda corta esa respuesta. Hoy perdimos georreferencias humanas, personales. Hemos perdido georreferencias relacionales, sociales. Tenemos una crisis personal y una crisis de socialización. La tecnología viene a ser una de las variables, la globalización, los motores del cambio para el progreso por sí mismo. Hablamos mucho de progreso, pero no hablamos de desarrollo. Así que el libro trabaja de dónde proviene esta crisis, no con una respuesta simple, porque no hay respuestas simples para situaciones complejas, pero trabaja algunas variables principales. El impacto obviamente, de la droga en las juventudes especialmente, el impacto, insisto, de la tecnología, esta nueva conversación de la inteligencia artificial que no sabemos dónde nos va a llevar. Entonces el hombre empieza a quedar un poco en la periferia. Y al quedar en la periferia de tantos emergentes, empieza a decir, ¿y yo quién soy? ¿Para qué estoy? Alejandro, mira, has escrito mucho sobre liderazgo, digo, ¿no? Por un lado el liderazgo que implica ser referente de mucha gente y por otro lado estás señalando también que estamos en un mundo cada vez más individualista, más encerrado en sí mismo las personas. Digo, ¿dónde está el líder allí? ¿Dónde se encuentra y cómo esas personas pueden encontrar un líder? Sin ningún ánimo de contradecirte, sino de la conversación, pero ser referente de muchas personas no es lo primero, es lo último. Nosotros hemos aprendido que el liderazgo tiene que ver con cantidad de personas. El primer liderazgo, la referencia primaria, si querés, es la referencia que uno tiene con uno mismo, que vos tenés con vos, que yo tengo conmigo. El liderazgo que ha empezado a fallar es el liderazgo de nosotros mismos, con nosotros mismos, de uno. Es autoestima, digamos, ¿no? Sí, la autoestima es una calificación, si querés, emocional. Pero el liderazgo también tiene que ver con la concepción que tenés del mundo, con las decisiones que tomás, para qué estás, cuál es tu propósito de vida. Por supuesto, la relación de estima con uno mismo, que se llama autoestima, es importante. Pero yendo a tu pregunta, primero y principal es el liderazgo de uno con uno mismo. Nosotros tenemos una escuela en todo el país, que es el Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional. En Villa María cumple 10 años y formamos líderes. Y lo primero que le decimos a los líderes es: nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. Entonces, el primer paso del liderazgo es el trabajo con uno mismo.
Y después vendría el tema de el líder, lo que decías, ¿no? Nosotros estamos en una situación donde no alcanza con uno, no alcanza con varios, no alcanza con uno, pero seguimos teniendo la cultura del líder salvador en el país, en la municipalidad, en la cultura, que aparezca el escritor o el filósofo o el político. Eso es algo que nos ha limitado, que nos ha empobrecido. Nosotros necesitamos liderazgo personal con nosotros mismos, sin que nadie nos empuje y nos arrastre, y después liderazgo que para distintas situaciones no sea de una persona, sino que sea de un colectivo. Y el individualismo, te reitero un poco la pregunta, ¿atenta un poco contra esa búsqueda? Sí, atenta, porque va de alguna manera reduciendo la cantidad de posibles respuestas al haber mayor cantidad de personas que reflexionan sobre el fenómeno. Si solo reflexionamos vos y yo sobre el liderazgo, se acotan las respuestas a vos y a mí. Entonces el individualismo, que no es lo mismo que la individualidad, es el extremo del yo. Nosotros necesitamos urgentemente reconstruir una cultura del yo compartido, del yo-sotros, si querés, y no del nosotros. Así que en eso hay que conversar, en eso hay que trabajar, y este libro, Sentido Existencial, viene a recuperar el sentido personal, relacional, colectivo y social. Repasada todo tu currículum, que es increíble, digo, es amplísimo, has trabajado para muchas empresas y me gustaría también hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? Digo, cómo la cultura organizacional de las empresas, hace 20 años atrás hablamos de responsabilidad social y empresaria, digo, hoy no sé si ese concepto está dando vuelta, digo, en función de la reconfiguración que se ha dado de esa propia organización, digo, ¿qué es lo que estás observando? Sí, existe la responsabilidad social empresaria. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, no es un concepto que ha generado grandes diferencias. No es un concepto que ha dejado huella. Sin embargo, ha generado valor agregado. Desde la responsabilidad social empresaria, donde lo que se promovió es que la empresa y los colaboradores en una empresa también miren hacia afuera, ¿no? Y no miren solamente la rentabilidad lineal de una empresa, sino lo que yo llamo la rentabilidad integral. ¿Qué valor podemos generar en la sociedad? Entonces, el banco tal y usted mantienen esta plaza. La empresa de dulces tal o de chacinados tal y usted ayuda a los techos de tal casa. Es una buena idea. Desde mi punto de vista no ha tenido el impacto que quizás se esperaba, pero hay que seguir por ese camino. Lo que sí vamos entendiendo cada vez más que las empresas, por eso mañana vamos a tener un lindo taller en el Parque Industrial con empresarios, necesitan hacer un alto y pensar que no se puede seguir haciendo empresa en el siglo XXI con la mentalidad del siglo XX. Hay algo y muchas cosas que han cambiado, se han transformado, han evolucionado, y una de las cosas que ha cambiado es la mentalidad del líder, el líder de época que no es el líder actual. Todo líder de época que escucha la voz de época es un líder actual, pero no todo líder actual es un líder de época. Sí, bueno, cuando decía eso pienso en los personalismos, ¿no? Una empresa antes era una persona que manejaba toda la estructura. Digo, hoy ese esquema está totalmente terminado y no funciona más. No ha terminado de morir. ¿Viste? Cuando hay un cambio profundo se da cuando lo que está muriendo no terminó de morir y lo que están haciendo no terminó de nacer. Cuando lo que debe terminar de morir no termina de morir y lo que tiene que nacer aún no ha aparecido, estamos en una zona de transición. Estamos en una zona de transición. Hay paradigmas que ya fueron, modelos mentales que ya fueron, prácticas que ya fueron, pero aún existen. Por ejemplo, el modelo de liderazgo verticalista, por ejemplo. Los líderes que arman equipos que trabajen para ellos en vez de trabajar en equipo. Las verdades únicas. Estamos en un tiempo de sacrificar esas vacas sagradas de verdades y hacer un montón de hamburguesas y compartirla con el resto que también piense, que también tiene sus principios. El tema de la juventud. Empezar a escuchar y a entender que la juventud viene a traer una nueva valoración que a veces generaciones anteriores se resisten a entender. Yo tengo 62 años y fui educado a vivir para trabajar. Y mis hijos, que tienen 35 y 37, me han enseñado en los últimos años a trabajar para vivir. Entonces hay cosas que están ahí golpeando la puerta, otras que han pasado,
y que tenemos que prestarle mucha atención. Bueno, días atrás leí un informe de una consultora internacional que decía que el 35% más o menos de los argentinos hoy está pensando cambiar su trabajo, y entre otras cuestiones por estos dos temas que mencionas, digo, el liderazgo vertical, que ya no se soporta, digamos, y por otro lado, el hecho de tener más tiempo libre, más tiempo de ocio, digamos, una combinación del trabajo y la vida. Digo, esto es fundamental para lo que viene, ¿no? Sí, sí, no es mía la frase, hay que siempre honrar las fuentes. Alejandro Melamed, que fue vicepresidente de Coca-Cola, un consultor que trabaja en derechos humanos y en recursos humanos, él suele decir que la gente no se va de las empresas, la gente se va de los jefes. Y sin embargo el jefe clásico quiere seguir insistiendo pensando que se acomodan las cosas con un grito, con un golpe en el escritorio o destratando a la gente, porque a la gente hay que tratarla así. Y bueno, eso es un paradigma que está moribundo, pero donde todavía está vivo, hace mucho, pero mucho daño. Y después está el equilibrio entre la vida y el trabajo, que el trabajo es vida, el equilibrio entre la vida que se expresa en el trabajo y esa vida que necesita el trabajo, hay que integrarlos, hay que encontrar un equilibrio dinámico. En ese sentido, las nuevas generaciones nos dan un camino y una huella para seguir. Y por ejemplo, ¿cuáles son, si tenés que decir 2 o 3 aspectos que hay qué camino tomar, digamos, para cambiar esa historia? Vos decís en el mundo de las organizaciones. Sí, exacto. Yo diría que lo primero que hay que reconceptualizar es el concepto de rentabilidad. Nosotros venimos de una rentabilidad lineal. Rentabilidad bruta primero, rentabilidad neta después, pero en todo caso son excedentes entre lo que yo produzco o comercializo, ¿no? y vendo y lo que me queda en esa brecha. Hoy hay que reconceptualizar la rentabilidad integral teniendo en cuenta no solo lo que sé y sé hacer para poder tener resultados, sino un saber ser y un saber estar. Necesitamos conversar con los empresarios, con los líderes, de que no alcanza con saber y saber hacer. Hay que saber estar en esta época, hay que saber desarrollar algunas habilidades que son indispensables, como la escucha. Por eso en nuestros procesos de entrenamiento trabajamos muchísimo eso que algunos llaman competencias blandas, nosotros no las llamamos competencias blandas, son genéricas integradas al devenir del sujeto humano. Y entonces el tema de la escucha dentro de un concepto de comunicación, de cómo usamos la palabra, de cómo le damos un alto a la acción para la reflexión. Todos son aspectos que en el mundo de las organizaciones, como organizaciones muy importantes en la socialización, organizaciones intermedias, con fines de lucro, empresas sociales, necesitan ir haciendo esos saltos en la acción para que la gente pueda reflexionar y ver qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que no está haciendo tan bien, porque ahí nace el aprendizaje. Alejandro, y el coaching puede intervenir en todo tipo de organizaciones, digo, con distintos tipos de soluciones, digo, porque muchas veces dicen, no, el coaching tal vez es una moda, pero digo, está instalado hace mucho ya en las empresas, digo, y cada vez con mayor preponderancia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Primero que no es una moda, dejó de ser una moda. Alguna vez también la psicología fue una moda, cuando se creó hace 150 años atrás y los psiquiatras decían, déjenlos, es una moda. Bueno, no es una moda, es una profesión que tiene años de formación, teórica, filosófica, práctica, seria. Por supuesto, hay coaches que se forman que no se hace con seriedad, ningún coaching o un coach se forma en coaching ontológico, especialmente en una semana, en un mes, en certifique ya. No, son años con programas avalados por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y no es un todólogo, no atiende todo. Lo que sí es importante destacar que un coach ontológico profesional certificado, formado en una escuela avalada, como es el CEOP aquí en Villa María o como otras 50 escuelas que hay en el país, son personas que están formadas para trabajar con los seres humanos. Desde ese punto de vista, de tu pregunta, yo he trabajado como consultor en empresas médicas, actualmente estoy en empresas médicas, he trabajado en el área del petróleo, he trabajado en el área de la aviación, he trabajado en el área de la construcción. ¿Por qué trabajaste en todo? ¿Sos piloto? ¿Sos médico? ¿Sos constructor? No, soy una persona formada para trabajar con personas. Entonces, un coach ontológico trabaja con personas, con seres humanos y con relaciones. Bueno, y ya para ir terminando, digo, cuando el coaching interviene en este tipo de organizaciones que seguramente son gigantes en función de tu currículum, en los que has trabajado, digo, los resultados vos los empezás a percibir rápido, lleva tiempo, digo, el empresario luego te dice, la verdad que yo tenía una idea y a partir de tu intervención hemos cambiado y nos ha mejorado hasta los procesos productivos, digo, ¿puede intervenir en todo eso?
Sí, nosotros cuando miramos las organizaciones las miramos en dos ejes, ¿no? El eje humano, que es como una especie de eje, como si fuera una cruz vertical, donde está el sistema fundacional, que son las personas que toman las decisiones de las organizaciones en términos fundacionales de dirección. Después el sistema social, donde está toda la gente, y después en una línea que llamamos eje productivo, lo que hacen y lo que producen. Entonces trabajamos especialmente en este eje con impacto en el eje productivo. Mirá, dependiendo de los compromisos, dependiendo de los temas que se quiera atender, dependiendo de las áreas, cuáles son esas pequeñas cumbres o grandes cumbres, digo yo, que hay que escalar, los resultados empiezan a aparecer, pero lo que más nos interesa a los coaches ontológicos es la sostenibilidad del resultado, no el resultado por sí mismo. Así todo, hay organizaciones que se sorprenden porque cuando la gente se compromete, cuando hay espacios de comunicación, se genera confianza, los resultados aparecen de manera, a veces, sorprendentes. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta nota y bueno, bienvenido a Villa María. Un placer grande, saludo a toda la audiencia y a disfrutar ahora de la presentación del libro. Villa María Shopping. Todos los días, un plan con amigos. Podés hacer tus compras en el hiper de la Cope, ir al patio de juegos o ver una buena peli. Podés desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y por supuesto, todo lo que buscas para ver y llevar, tendencias y complementos para vos y todos tus amigos. Villa María Shopping, una buena idea. Vení a la Cope, asociate y encontrá los precios más convenientes. Un amplio surtido, más de 1000 artículos de nuestras marcas propias y una gran variedad de servicios para hacerte la vida más fácil. Siempre junto a vos, cuidando la economía familiar. Cooperativa Obrera, desde 1920, en defensa de los consumidores. El gobernador Martín Yarlora anunció el llamado a licitación para la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 158. La obra beneficiará a 96.000 vecinos. Muchas obras se pararon, ustedes saben, y nosotros hemos decidido continuar, pero las obras hay que complementar. Es por eso que venimos a anunciar la licitación del ingreso a Villa María, del ingreso de la Ruta 158 entre lo que es la Ruta 9 y el Boulevard Argentino, con una inversión de más de 14.000 millones de pesos que vamos a estar poniendo para que Villa María no pare y siga adelante. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Arroyo Algodón no para y sigue creciendo. Se avanza en la construcción de viviendas sociales, se planifica la ampliación del dispensario y se continúa con el adoquinamiento de la zona céntrica a fiestas tradicionales como carnavales, proboleta, del chacinado casero y patronales, porque la infraestructura y la cultura son prioridad de la gestión municipal. Arroyo Algodón no para. Gestión Gonzalo Donati. Presta atención a esto. Renovamos nuestros servicios de ancho de banda. Ahora disponemos de internet de alta velocidad, 100, 300, 600 y 1000 megas. Sí, escuchaste bien, 1000 megas de velocidad. Contratá el servicio más rápido de toda la ciudad hoy mismo. Lisandro de la Torre 72, teléfono 0353 453 6868. AMA, La Mutual.
Es momento de estar unidos. Es hora de diálogo y escucha. En Alto Alegre, el protagonista sos vos. Estamos comprometidos a estar a tu lado, entender tus necesidades y encontrar soluciones que nos hagan avanzar juntos. Alto Alegre vive un nuevo tiempo con mejoras en la salud, educación, cultura y desarrollo de infraestructura. Siempre miramos hacia adelante, porque al pueblo que amamos lo construimos entre todos, con amor y dedicación. Municipalidad de Alto Alegre, comprometidos con el progreso. Gestión Alberto Gigli. Frente a estas bajas temperaturas y para evitar posibles casos de intoxicación por monóxido de carbono, la Municipalidad de Villa María te recomienda mantener los ambientes ventilados, no calefaccionar con hornallas y hornos, revisar las estufas por gasistas matriculados, verificar que la llama sea siempre azul. Por mareos, náuseas o dolor de cabeza, ventila y busca atención médica urgente. Municipalidad de Villa María. Continuamos aquí en Primera Tarde, segundo bloque de nuestro programa, segundo y último bloque. Allí compartíamos la nota con Alejandro Marchesán. Digo, todos los temas que te planteamos en la introducción fueron abordados con profundidad y te dejan reflexiones para hacer en casa, ¿no? Para repensarnos a nosotros mismos, para repensar las instituciones en las cuales nosotros nos involucramos, cómo nos vinculamos con el resto, nuestra propia individualidad, el propio individualismo, que es una cuestión distinta, cómo las organizaciones, las empresas tienen que cambiar su mentalidad, su modo de trabajo, ¿no? Su cultura. Digo, es un tiempo de profundos cambios, es un tiempo donde ya no decide solo una persona, sino que decide un conjunto de personas, y un ambiente laboral, social, cultural adecuado es el indicado para el crecimiento de todas las organizaciones, y es un poco allí lo que decía Alejandro justamente en este mano a mano que manteníamos en la medioteca aquí de Villa María. Muchas reflexiones, mucho para pensar, mucho para repensar, y estoy seguro que vamos a ser mejores. No solo nosotros, sino también las instituciones, si comenzamos a aplicar todos estos conceptos en el trabajo diario. Nosotros le vamos poniendo punto final a nuestro programa. Nos vamos a reencontrar como siempre mañana de 13 a 13:30, de 19 a 19:30, como todos los días, en nuestro canal de YouTube, Canal 20 Villa María. Allí tenés el programa.
La verdad que nos encanta hacer Primera Tarde porque nos permite esta versatilidad, nos permite estar en una copa de leche, nos permite estar en una iglesia, nos permite estar justamente en un centro vecinal, en una sociedad de fomento, en distintas instituciones y poder entrevistar mano a mano a personalidades, a profesionales. Digo, la verdad que nos encanta hacer este programa que ya llevamos prácticamente 3 meses, un poco más de 3 meses desarrollándolo, que es la principal condición es esto, ¿no? La versatilidad que nos permite hacer distintos programas todos los días, entrevistar a distinta gente, tratar de distintos temas, abordarlo desde distintos ángulos y es la fortaleza que queremos sostener a lo largo de este ciclo que hemos iniciado a principio de año en Canal 20 Villa María. Mi nombre es Martín Alanís, junto a Valentina Gago, junto a Josefina Pérez, junto a Luis Pérez de Ser y el equipo completo de Primera Tarde. Por supuesto, el saludo a todos los compañeros que hacen el resto de los programas y fundamentalmente un saludo a vos, que estás en la ciudad, que estás en la región y nos acompañás todos los días. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Muchas gracias por todo. Chau, chau.